Perfecto. Vale, pues ya está grabando y pues eso, lo que os decía, vamos a hacer una pequeña presentación para aquellas personas que nos escuchen luego en diferido por el canal de YouTube y que encuentren aquí un poquito contenido en SoMovers, y deciros que este es el segundo taller de lectura oficial que tenemos, por el primero no lo registramos. Y el taller de lectura es una actividad que surgió en la comunidad de SoMovers de forma orgánica, en la cual votamos libros que nos interesan y nos damos un tiempo para leerlos y luego venimos aquí a comentarlos. Y el último libro que salió votado fue Antifrágil, de Nassim Taleb, el ensayista, investigador financiero, que no le gustan las etiquetas, pero ahí toma todas. Que igual conocéis del libro de Cisne Negro o el último que ha sacado de Juegos en la piel. Y nada, hablaremos de este libro, que como él bien nos invitan al desorden, intentaremos que en esta charla desordenada y espontánea pues nos beneficien los errores de una tertulia interesante. Y ahora, después del formalismo, os invito a empezar y si no, saqué alguna de mis preguntas para romper el hielo. Venga, pues como queráis. ¿Cómo lo soléis hacer? Yo es mi primer club de lectura, o sea que... Bueno, hemos dicho caos y desorden, ¿no? O sea que... Eso es. Ensayo-error. Mejor resultado de ver. Pues, no sé, si quieres hacer una pregunta y luego pues vamos con lo que vaya surgiendo. Okay. Vale, yo creo que las preguntas igual son un poco específicas, pero ya que vosotros dos, o al menos tú, Vivi, te lo habías leído antes, quería preguntarte qué es lo que te has quedado del libro a largo plazo, porque claro, para mí está muy fresh y es como que tengo muchas ideas en torno y es un poco lo típico pues, de... Buena pregunta. Es bastantes cosas, he de decir, pero muy genéricas, o sea... Sobre todo las cosas que más se me han quedado desde que lo leí creo que en 2017 o así. Y bueno, obviamente la idea de la tríada, de frágil, robusto, antifrágil, eso se me ha quedado y aprendes como a verlo en el día a día. Eso está muy guay. Conceptos como cuando habla de la iatrogenia, todo eso, esa parte se me quedó bastante. ¿Qué más cosas? Algunas historietas de Tony el Gordo y conceptos un poco más genéricos, yo creo. Por ejemplo, la convexidad, todas esas ideas de la concavidad y la convexidad, eso también, que creo que son cosas un poquito más aplicables al día a día o por lo menos a ámbitos más generales y no tanto a la economía, ¿no? No sé, Álvaro, si está de acuerdo conmigo o si no, pero... que él también se lo leyó hace tiempo. No sé si tú dijiste, pues hay cosas que... O sea, cosas que aún te acuerdas, que digas, de este libro aprendí tal. Yo en mi caso creo que puedo quizás decir que es más genérico todavía que lo que comenta Vivi, que comenta cosas concretas, pero lo que me gustó mucho es bueno, el propio término de cómo acuña antifrágil, lo opuesto a lo frágil, que es una reflexión que, bueno, se hace un poco más filosófica, que al final sí que se puede llevar a la práctica, ¿no? Pero es el hecho de tener un término concreto para lo opuesto a lo frágil, a algo que se deteriora ante un estímulo. Entonces para mí, digamos que fue clave en el cambio de mentalidad, porque pasé a comprender que se podían hacer sistemas antifrágiles a tu alrededor, con un montón de cosas. Entonces, él en su caso, por supuesto, es economista y sobre todo habla mucho de la economía, pero también es cierto que lo extrapola a otras muchas cosas. Por ejemplo, también comenta la regla de la altera, si mal no recuerdo, la de 80-20 y demás. Me parece algo increíblemente muy bien estructurado y muy bien planteado, que se puede aplicar a un montón de conceptos, no solo al entrenamiento como hace él, que recuerdo esa anécdota bastante bien. Sí. Pero sí, o sea, al final yo con lo que más me quedé del libro es con la propia definición del término y cómo la puedes extrapolar a tu vida y puedes desarrollar el término antifrágil, tanto a nivel personal como a nivel de economía, de lo que lo quieras llevar a cabo. De acuerdo, estoy de acuerdo. Qué guay. No sé si vosotros que lo acabáis de leer estáis ya asimilando cosas que digáis, qué guay, esto pues sí que lo puedo aplicar a otras cosas o que este punto del libro... El cambio gordo fue con lo de la altera. O sea, yo me iba leyendo el libro y era como muy guay, pero no termino de verlo. Ya cuando entró con el tema de explicar esa distribución de forma de altera,
ya ahí me pareció ya algo mucho más práctico, empecé a verlo cómo podía aplicarlo en el día a día y en cosas que me rodeaban, ¿no? Ese fue un poco el punto clave a partir de ahí empecé a notar el libro más práctico. Un poco. Sí, Sí, a mí también me ha gustado lo de la estrategia de la altera, cuando explica lo de reducir lo desfavorable antes de aumentar lo favorable, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ahora que tenemos como mucha información de muchos ámbitos, y a veces también tienes como que quieres introducir muchas cosas nuevas, pero casi que a veces es más práctico revisar y quitar lo que no, lo que ves que puede ser desfavorable antes de empezar a aplicar cosas nuevas, ¿no? Sí, el concepto de actuar por la vía negativa, exacto. por la aceptación en lugar de la adición. Sí. ¿Ves? Esas cosas yo recuerdo digamos, como la idea general, pero hasta que esta mañana me he visto el resumen, no recordaba que tenía el nombre de, pues eso, la actuar por vía negativa, o luego también el efecto Lindy, esas cosas. El concepto concreto no lo recordaba, pero lo que es la idea general sí, y creo que es más, o sea, que es lo interesante, ¿no? Al final aprender un poco, pues eso, quedarte con la idea general, que luego la puedas aplicar a la vida, no tanto acordarte de que este efecto se llama así o así, ¿no? Sí, sí. Pues en relación a cosas aplicadas al día a día, me acuerdo un día que con Ana Fran y Ana Morón, que hoy no ha podido venir, estuvimos hablando sobre el tema de la identidad, ¿no? Y cuando estaba leyendo, hubo un párrafo que para mí, bueno, pues que justamente hablaba de esto, de la vinculación muy intensa de tu persona con una idea en concreto. Y entonces él hablaba de lo interesante que es tener opcionalidad y diversidad en todo. Y lo ligo con un poquito con lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final la identidad en sí pues es normal que la vayas formando en función de cómo de intenso sea tu vínculo con diferentes ideas en el mundo, ¿no? Pero cuantos más vectores tengas, ¿no? Y que tengas tu base sustentada por más pilares, aunque uno de esos pilares caiga, no te vas a derrumbar, ¿no? Que aquí está la problemática de personas que se vinculan muy intensamente a solo su profesión o solo su ideología política, etcétera, que es una columna tan ancha y tan frágil, o sea, y tan robusta al lado de todas las demás, no sé si robusta es el mejor término, que si tiras esta, todas las demás se tambalean, ¿no? Y eso es lo que creo que da un poquito lugar a esa ceguera que habla mucho el autor, ¿no? De que muchas veces los investigadores no quieren ver, pero porque también es que se acaban viendo atacados a sí mismos cuando basan su identidad en su médico, por poner la clásica profesión, ¿no? Claro. Vaya. Claro, cuando lo que haces es tu vida y es tu identidad, si eso se cae, pues en cierto modo te caes tú, ¿no? Entonces es más, o sea, tiene más peso que si eres muchas cosas y una de las cosas que eres se cae y te queda todo. De hecho, probablemente se cae, construyes otra encima y viene a ser un poco la idea de antifragilidad, ¿no? Como no te importa tanto que la derrumben porque puedes construir otra encima. Y encima durante el proceso tampoco te has derrumbado como persona, porque no ataca a ti, ataca como uno de tus múltiples pilares. Lo veo un poco así. Sí, a nivel económico, ¿no? No solo de que te queda, o sea, pierdes tu profesión y tu identidad, que también pierdes tus ingresos. O sea, también lo aplica todo mucho a esa parte, ¿no? Que está guay, de tener opcionalidad. Sí, o sea, y bueno, y con lo de la altera también. Sí, perdón. Sí. No, tranquila, sigue, no pasa nada. Iba a decir que hoy en día todo lo que es la aplicación económica como que me parece más útil a lo mejor que cuando me lo leí, que todavía estaba estudiando en la universidad y me da un poco más igual. Pero a día de hoy que trabajo, ¿sabes? Pues, por ejemplo, veo el ejemplo que él ponía de los dos gemelos, que uno era taxista y el otro era, ¿sabes? Asalariado, y dices, hostia, pues igual sí que me sirve más ahora que trabajo y que es más importante, ¿no? Nada, iba a hacer ese comentario solo. Sí, está guay. Y con la altera también, que pone el ejemplo de trabajar mucho, muy intensamente unas horas, ¿no? Y luego el resto del tiempo, bueno, no hacer nada, bueno, hacer las cosas, pero que no sean eso, ¿no? Que también rompe con esa visión muy establecida, típica, ¿no? De no, tienes que trabajar mínimo 8 horas o cuantas más horas mejor o lo que sea, ¿no? Y que en realidad, pues, hacer eso, ¿no? De mucho, muy intenso, porque al final es verdad que cuantas más horas hacen, menos calidad tienen esas horas de trabajo. Claro. Sí, de hecho esto junta con muchas cosas, ¿no? Desde el libro de Deep Work, que habla de que en realidad horas intensas y de verdad bien enfocadas son en torno a 3 o 4, y eso suponiendo que lo hayas trabajado un montón para tener tu foco muy, muy bien enfocado.
Y luego el tema de que el aprendizaje en general suele venir bien precisamente desconectar totalmente de la idea previa de la que estabas trabajando muy intensamente para luego aposentar mucho mejor eso. Y luego en el mismo libro habla de una cosa que a mí me gusta mucho, pero no sé hasta qué punto es plausible cuando tienes muchísimos intereses, que es el tema de aburrirse. Pero no aburrirse 5 minutos, aburrirse mucho, ¿no? Porque ese aburrimiento es cuando esas ideas extrañas que te salen a la mente cada vez acaban siendo ideas. Y yo lo pienso, cuando estoy muy aburrida es cuando más filosófica soy, que está muy bien, pero cuando tienes muchos intereses también acabas llenando el tab de leer, entrenar, hacer no sé qué, sencillo. Bueno, a veces es difícil, más allá de una mitad sencilla, ¿no? Sí, o sea, el autor también tiene una vida cuando se pone a explicar como su día de me levanto, me doy un paseo largo, luego me tomo no sé qué, luego me doy otro paseo, luego, no sé, miro esto o leo un rato, luego como y descanso. Y es como, bueno, ya. La vida bienestante, ¿no? Hay que estar ya en una vida bienestante para hacer eso. Sí. Claro. Sí, lo pensé. Sí. Pero bueno, es porque él lo hila un poco con el tema de la opcionalidad versus la riqueza, ¿no? Habla un poco de eso, de que ser rico conlleva ciertos lastres, ¿no? Porque si eres rico a costa de trabajar 8 horas al día, pues igual no eres tan rico, ¿no? Y es curioso porque a lo mejor se pueden hilar esas ideas con ideas un poco más progre, rollo el dinero no importa y cosas así, pero en verdad no te está diciendo eso, ¿no? Te está diciendo, sí, ser rico, pero no a costa de vender tu alma al diablo, ¿sabes? O sea, a costa de ser dueño de ti mismo, en plan, de que tú puedas hacer con tu tiempo lo que tú quieras y gastar el dinero que tengas en lo que tú quieras, sino con los lastres de decir, no, este fin de no puedo porque tengo una reunión no sé dónde, o esta semana no puedo quedar porque mi jefe quiere que haga horas extra, que no sé qué. Creo que va un poco por ahí, ¿no? De la opcionalidad en el sentido de tener opciones, o sea, de poder elegir lo que quieres hacer. Y eso me parece... de hecho le llama lo de dinero para que les den, que es como suficiente dinero para no tener que seguir todas esas normas. Claro. Que ahora hay que ver cómo llegar ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Sí, verdad. Pues en esta línea hay una cosa que me gustó que hablaba, pero a la vez, por intentar hacer un poco de abogado del diablo, critica mucho la enseñanza arreglada. Y sí, pero a la vez es como, tampoco creo que nos quieran tan borregos. O sea, creo que el sistema es un poco inútil y que las macroestructuras son muy difíciles de cambiar, precisamente de lo que habla, ¿no? Como no hay espacio para el ensayo-error, porque si se cae una cosa en la macroestructura, se cae todo. Pero que al final también hay que ver que esa enseñanza arreglada pues ha hecho que, igual que nuestros abuelos eran prácticamente analfabetos o poco escribían o a duras penas, pues que nosotros nos ha dado la misma base y que ahora estamos aquí con nuestro sentido crítico. No diré solo gracias a la escuela, pero en parte sí. Entonces, como que yo me planteé que sí que entiendo que el exceso de escolarización guiada hace que pierdas el sentido común, pero hasta sería como el mínimo estándar que luego te permite que ya fluctúes tú con tu curiosidad genuina. Porque, por ejemplo, leer no es algo que se aprende fácilmente, es algo que necesitas. Un mínimo de matemáticas, y no digo hacer matrices, quizá eso me parece excesivo y que ya hay que se meta la gente que quiera. Sí, ¿no? Pero es como que por un lado sí, pero que por otro lado creo que hay algunos mínimos que serían 4 herramientas importantes que sí que creo que están bien hechas y que nos harán... O sea, yo no creo que él tampoco esté en contra de una educación. O sea, creo que está en contra del sistema, ¿no? O sea, de cómo está formado y de la fragilidad del propio sistema, yo entiendo. Sí. Pero tampoco creo yo que él esté en contra de que aprendas a leer, obviamente. O sea, creo que estará a favor del acceso a la información, pero a lo mejor no de la manera en la que se accede hoy en día. No sé. Sí. También etapas, ¿no? O sea, la enseñanza como más primaria, quizá, o sea, la que tú comentas, de aprender esas herramientas básicas, pero sí que es verdad que, claro, los ejemplos que pone él, como de economistas o de gente ahí como muy top, que tienen 2 millones de másters y posgrados, o sea, en ese tipo, o sea, yo sí que lo veo, que cuanto más subes, en realidad, luego es menos interesante y es mucho, o sea, el máster es porque lo pagas, te dan el material y tienes un título más. O sea, a veces no es tan interesante ni
ni requiere de ti un esfuerzo, pues, o sea, ya saben que o sea, tienes que hacerlo muy mal o no hacerlo directamente para que no te aprueben, ¿no? Porque es un mero trámite. Sí. Y al final yo creo que es más eso, ¿no? El paripé, Claro, sí, yo lo que también él creo critica. que va un poco Sí, Yo por creo ahí, que a ¿no? partir del instituto ya empieza él a odiarlo, sí, Claro, probablemente. tal Sí, cual. a ver, lo que cuenta como titulitis, en verdad, porque con bachillerato no vas a claro, ningún lado. Pero luego es como, Exacto. vale, una carrera, un máster, un doctor, ¿sabes? Cuanto más másteres Mm, tengas, más se hincha tu currículum, pero eso en verdad a lo mejor a la hora de, pues a la praxis a lo mejor no se traduce en nada. O sea, a lo mejor puedes tener exacto. 3 másters y a no ser que sea un ámbito muy práctico en el que el máster sea práctica 100%, a lo mejor no sabes nada de lo que sabes. O sea, a la hora de la verdad Mm, eres igual de bueno que el otro que es autodidacta, o peor. Sí, Entonces, pues, sí. que el hecho de que sí. esté reglada no le tendría por qué dar un valor extra, pero se lo da. De mm. hecho, me gustó Claro, de mucho hecho, la forma de escribir lo que tenía, que era como profesionales que están rodeados de papeles y ya está, y no saben de campo, exacto. y están rodeados de papeles y los papeles son la razón. Y luego, si hay espacio, yo contaré una anécdota personal de titulitis muy heavy que hace que al final no haya espacio para las dudas, ¿no? Incluso aunque sea por preguntarte que la Tierra es plana, que hay que dar espacio a esas personas precisamente si lo que quieres hacer es que cambien de opinión, si no, al revés, lo contrario, se sectarizan, se quedan en sus guetos y se alimentan en las ideas que, bueno, pues para mí no son ciertas, ¿no? Claro. Y abrirles la ventana a preguntas, no pasa nada, aunque sea la pregunta más estúpida del mundo para mí. Sí, bueno, la viví en ese sentido, ¿no? Porque luego la cuento mejor, sí, eso, pero la pregunta fue, ¿pero tiene algún título? No, no tiene ningún título, pero eso no hace inválida la pregunta, ¿no? Pues aquí se ha acabado el debate. No, no se ha acabado el debate. Se supone que si yo sé tanto, no necesito un título, se lo puedo explicar a esa persona, ¿no? Y, Claro. bueno, Claro. ahí pues fue un poquito así por encima lo que pasó. Sí, o sea, al final, en este sentido, yo creo que es un poco también, ¿no? El problema de las disabilities y demás, y un poco del ejemplo que comentas tú ahora, Aroa, que es que la gente por lo general tiende a que cuando tiene un título, pues ya es automáticamente la persona que más sabe del campo, a no ser que venga alguien que tenga un título más que esa persona. Y creo que esto lo hemos experimentado todos nosotros, creo yo, con todo el tema de médicos, cuando hablamos de entrenamiento, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de hábitos de vida saludables, como puede ser el sueño, como puede ser la alimentación y demás. Y es que viene alguien por el simple hecho de tener un título. Hablo en concreto de medicina porque es el caso que más he visto de cerca, pero el simple hecho de tener un título ya acredita a esa persona a saber más que yo de entrenamiento, aunque el título sea de medicina. Y es pues no lo veo así, no sé, Claro. o sea, podemos hablar, podemos Sí. dialogarlo, podemos debatir, podemos poner en común las fuentes, pero directamente esa persona puede no querer fuentes, no querer nada, porque no se va a molestar en mirarlo. Y muchas Claro. veces te das con el caso de que la persona ni siquiera se ha actualizado en los últimos 10 o 15 años, por poner un ejemplo. Sí. Sí, es el sesgo de autoridad al final, ¿no? Que Exacto. caes ahí. Sí. Luego él hablaba también que había los dos tipos de conocimientos, el normal, que es este académico, que es como más medible y demás, y el apofático, que era como el intuitivo, o sea, el que te hacía saber hacer las cosas bien, ¿no? Que estaba más basado también en la experiencia y demás. Y claro, que al final yo creo que tienes que combinar ambos, pero es verdad que el sistema ahora se basa totalmente en el segundo, ¿no? O sea, no hay mucho espacio para esa parte más de experiencial, intuitivo, creatividad y demás. Sí, ahora es Pero es que todo teoría absoluta. O sea, yo lo noté también en la propia carrera. Es como que pasas años estudiando y es todo teoría, 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 teoría. Y cuando sales al mundo laboral dices, no sé hacer nada. A no ser que vaya a hacer algo muy específico de oficina de puro diseño y pura teoría realmente, no sé hacer nada realmente. Tienes que aprender y dar cuenta de que gente con muchísimo menos estudios que tú sabe muchísimo más del funcionamiento Claro. de cualquier cosa. Y es un golpe que te llevas ahí de repente, te ponen un poco los pies en el suelo, realmente. Es curioso. Sí, de hecho, de mi carrera siempre defenderé que
por suerte para mí, por desgracia para algunos, había nacido de la rama de farmacia y eso implica que me dieron muchas de sus cosas. Y eso estuvo bien, porque nos enseñaron mucha base de química orgánica, química inorgánica, física, matemática, metabolismo a saco. Y lo digo porque estas carreras no se centran más en estudios un poquito más posteriores que van directamente a estudiar los alimentos. Está bien, pero lo que es más inamovible es precisamente las bases de la biología. Y eso me ha hecho que a lo mejor salí como nutricionista muy poco preparada para hacer dietas, así como en otras universidades sí, que salen bastante más preparados para hacer pautas, pero me dio mucha base luego para discernir lo que era verdad, lo que no era verdad y para deconstruir muchas cosas que había aprendido en la carrera porque era como, bueno, es que si piensas en cómo funciona el metabolismo, en verdad esto, ahora que me lo ponen delante, no tiene tanto sentido. Y bueno, la verdad es que yo agradezco mucho que para algunos esté mal hecha la carrera, pero para mí está bien hecha porque sí, salía siendo un poco patata como Nutri, pero salía con unas bases que son, pues por efecto Lindy, mucho más difíciles de que estén mal, ¿no? Toda la biología súper básica de toda la vida. Pues yo siempre lo agradeceré mucho, la verdad. Perdón, he tenido problemas técnicos. ¿Qué, Aroa, tienes más preguntas? Bueno, no, ya lo he ido medio sacando por ahí, la verdad. Así como anécdotas que siempre es guay, a ver si eso os ocurren a vosotros. Hablando de las macroestructuras o las pequeñas empresas, ¿no? Y cómo las pequeñas empresas pues mueren mucho, pero a la vez van reviviendo en función de las circunstancias. Me llamó la atención cuando empezaba a explicar cómo las macroempresas son muy frágiles cuando después de trabajar en una empresa enorme, cuyo nombre no voy a decir, y una entidad enorme, cuyo nombre tampoco voy a decir, por dentro parece todo un Jenga. Está todo a punto de desmoronarse, que es que no puede ser. Pero claro, es normal porque hay esa acumulación de errores que no se pueden corregir porque tirar una pieza significa tirar muchísimas otras o autodestruirse frente a la opinión pública. Es súper difícil. Aún así, de cara a la fachada funciona, ¿eh? Y la cosa también es sorprendente. ¿Cómo funciona? También es como muy admirable a la vez. Pero bueno, eso, ¿no? Que tú cuando lo ves desde fuera, grandes empresas, podéis imaginaros absolutamente cualquier marca que crees que todo va súper bien y cuando empiezas a verlas por dentro, no solo las que he trabajado, sino otros colegas que trabajan en diferentes sectores, cosas que dices, es que cómo funciona el mundo, ¿no? Y luego ves pequeñas empresas, otras en las donde trabajo, que hay errores a menudo, pero el cómputo general funciona mucho más orgánicamente, tiene más sentido, tiene como más trabas, como si esto no funciona, se arregla, ¿no? Y mejora y a la larga, pues va increciendo de la calidad de ese servicio. Claro. Y bueno, cuando lo leí, como que me hizo pensar tal que, bueno, ahora los entiendo, ¿no? Antes digamos que me daba un poco de rabia, en plan, ¿cómo puede ser que se vea todo tan bien desde fuera, desde el supermercado y por dentro esté, que yo no sé cómo les intoxica a la gente? Ya, pues viendo un poco la lógica que hay detrás, digo, bueno, es que es normal, es que son cientos o miles de trabajadores. ¿Cómo sostienes tú eso? Y no sé, me pareció como que me dio un punto de vista un poco más amable a estas macroestructuras. Sí, o sea, entiendo que cuanto más grande, más difícil es estar. O sea, tenerlo todo bajo control. Cuando la empresa es más pequeña, es más fácil igual detectar los errores y además solucionarlos también. Claro, porque es más, o sea, tienes más mano, más acción, ¿no? Pues sí. Puedes hacer más cosas, pero cuando es una empresa gigante, o sea, tienes que ir subiendo de nivel y decir, vale, que para que llegue al responsable de esto, a lo mejor, ¿sabes? O sea, a lo mejor ya no hay ni solución posible, no sé. Tal cual, burocracia infinita, insatisfacción, lentitud. Claro. Y que a veces, o sea, en empresas tan grandes, estructuras tan grandes, de hecho, intentar tenerlo todo bajo control, todo supervisado, es peor, incluso que dejar esos errores ocurrir. O sea, porque requiere un volumen y una cantidad de trabajo impresionante y mucha gente, con lo cual es meter todavía más caos al sistema. Entonces, a mí me ha pasado lo mismo, Alba, también he estado también en varias así grandes y es como la misma sensación de, Dios, ¿por qué esto no explota? Es como que está a punto, ¿no? Siempre ahí la patata caliente, pero aguanta, sí, es curioso. ¿Verdad? Es que a veces es admirable, ¿eh? Está en algunas cosas que dices, no puede ser, pero funciona. Sí. Pero este descontrol del que habláis,
creo que es algo que se da cuando quieres pasar de lo micro a lo macro. Sobre todo cuando es una empresa la que está creciendo y desarrollándose, vale, a partir de cierto punto debes dejar de tener control directo, porque no puedes abarcar, o sea, las horas dan para lo que dan, el tiempo dan para lo que dan, y a partir de X cantidad de empleado o de X cantidad de volumen de trabajo, no puedes supervisarlo de primera mano. Entonces, debes elegir calidad frente a cantidad. Puedes tratar de hacerlo lo mejor que puedas, pero siempre va a haber ahí un margen de cuanto mayor cantidad, menor va a ser la calidad. Por supuesto, como siempre, ¿no? Hay matices y demás, pero al final no deja de ser eso. O sea, una empresa pequeña, por supuesto, va a poder crear las cosas muchísimo mejor o va a poder estar mucho más pendiente del detalle y de asegurarse de que todo sale correcto que cuando una empresa grande hace lo mismo. Sí, también entiendo que la magnitud de los errores no es igual, ¿no? O sea, Claro. yo no tengo una empresa gigante, pero entiendo que los errores que puede tener Mercadona no son los errores que puede tener pues el frutero de la esquina, ¿sabes? O sea, Exacto. El efecto bola de nieve que pueden generar esos Claro. errores, sobre todo. claro. Sí. Porque en las empresas pequeñas también hay caos. Claro. Solo que quizá pensamos que en las grandes, porque, no sé, las tenemos más idealizadas, pensamos que no va a haber ese caos y hay el mismo, solo que escalado al tamaño que tiene realmente, ¿no? Claro, Y entonces es dramático de ver, pero Pero el caos de una pequeña es más. El caos de una pequeña es mucho más llevadero y solventable en el día a día. O sea, puedes corregir y regular en ciertos momentos. sí, pero bueno, que es la misma tendencia. Sí, Sí, es lo mismo. Bueno, a es como- escala, o sea. claro, pero ¿Crees es que esto extrapolable de lo a. micro a lo macro se puede aplicar en el entreno? Esta visión de preocuparse de cosas como detalles muy pequeños a macro o nosotros como individuos es una cosa en realidad muy controlable. Por ejemplo, movilidad de dedo, movilidad de falange, trocito de uña, tengo que tener la movilidad máxima de todos los dedos de los pies y en genérica, pues a lo mejor patrones más globales de floorwork. No sé, es una pregunta, yo qué sé, que ¿crees que tiene cabida este concepto aquí? No. Cri, cri. Pues yo lo veo un poquito, pero un poquito a lo mejor estrujando el concepto desde el punto de vista de, obviamente te tienes que preocupar por los detalles, llega un momento en el que a lo mejor no te puedes preocupar absolutamente por, pongamos movilidad, porque es un concepto difícil para todos los que estamos aquí, de absolutamente todas las cosas que tienes, ¿no? Hay que escoger las batallas y a lo mejor la extensión de pie es importante, pero no lo es tanto como la flexión de pie para tus objetivos. Así que, bueno, dejas que esa limitación esté ahí hasta que esa limitación sea inherentemente limitante realmente para el objetivo global y entonces lo trabajas. Y lo veo tal que, por ejemplo, siempre he adolecido mucho de las cervicales, pero hace bastante tiempo que no me dan molestias y el otro día hice, bueno, pues ciertos gestos, creo que era tipo de cabeza, etcétera, y me dio problemas, pero fue algo puntual. Y pensé, ¿quiero hacer un bloque de trabajo de cervicales ahora? Miré mi programa, vi todo lo que había y dije, no, porque no me está dando molestias, no es un problema. El día que me ponga a hacer trípodes de cabeza, que vuelva a hacer floor work y de volteretas y vuelva a pasar por las cervicales y me vuelva a molestar, a lo mejor me preocuparé por esa limitación. Y esta limitación podría ser como, pues eso, carencia, ¿no? Pero no, hay que ir a por las habilidades generales dejando atrás eslabones débiles mientras no tienen problemas. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, pero para hacer un poco de abogado del diablo, a lo mejor podemos introducir ahí el concepto del que habla Taleb de los sistemas de redundancia, ¿no? Y decir, pues igual es más, ¿cómo decirlo? Más lógico, a lo mejor, coger y decir, vale, esto me puede dar problemas en el largo plazo y los problemas pueden ser graves. Pues voy a trabajarlo ahora para evitar el cisne negro, ¿no? No sé. Que es algo que hacemos. Normalmente no, pero en algunos casos sí, ¿no? O sea, a lo mejor cuando ya te has visto en esa situación de decir, vale, aquí ya me he hecho daño, puede volver a pasar, voy a trabajar esto para que no vuelva a pasar nunca. Pero bueno, hay que aprender así, ¿no? De los errores. La incertidumbre, ¿no? Aquí. Claro. Buen point. Voy a poner ahí entra un poco el tema de antifragilidad. Sí, sí. Perdón, Álvaro. No, di tú. No, eso de que ahí entra un poco el término de antifragilidad en el sentido de, pues eso, te haces daño en una articulación haciendo un gesto
Claro. Te recuperas un poco y dices, bueno, voy a meter ahí todo el foco Y en la poner esa pones más articulación. fuerte. Claro, más fuerte que nada. Y Más te fuerte que olvidas de antes eso. O de sea, lesionarte. claro, exacto, sí, Claro, totalmente. Y la llevas a un nivel mucho más lejos que donde te hiciste daño. Por claro. lo tanto, esa articulación se ha beneficiado de Ujú. un evento negativo, a priori. Exacto. La vía negativa. Mm. Reducir la fragilidad. Ujú. Que lo que yo iba a comentar es que yo lo veo más como un poco lo que sería la regla del 80-20, pero modificada, digamos, y es coge las cosas que más problemas te den, que te supongan, digamos, el 80% de problemas o el 80% de beneficio y trabájalas. Vale, ¿qué es lo que me impide mi objetivo es este, vale, ¿qué es lo que me impide llegar a mi objetivo? Esto, pues esto y esto son 5 cosas. Vale, pues voy a coger 3 o 4 y trabajarlas, las que sean, y me voy encargando de ellas poco a poco. Entonces vas de las más importantes a las menos importantes. Porque, Claro. por poner un ejemplo, vale, imaginemos, ¿vale? Un escenario donde tienes un tiempo limitado, porque esto que voy a decir es muy poco plausible, pero y tienes ligeras molestias en las cervicales, ¿vale? Ligeras, no es un dolor constante, sino un poco de incomodidad. Pero sin embargo, no puedes llegar a 90 grados de flexión de rodilla. Si tuvieses que priorizar una de las dos cosas, es, vale, pues con la ligera molestia del cuello puedo vivir, pero sin flexionar la rodilla no puedo vivir. Pues entonces, si tengo que elegir, le doy prioridad a lo que más me limita en el día a día, a lo que más me limita a mis objetivos, que es moverme libremente y sin dolor. Eso es en un escenario hipotético porque pues normalmente te digo que trabajes las dos cosas y ya está, porque puedes hacerlo sin ningún problema, pero que es un poco eso. No, pero no está mal porque, pues mira, yo me lo llevo a título personal, ¿vale? Este episodio de molestias cervicales fuertes lo tuve el otro día, pero recientemente realmente he tenido muchas molestias en manguito rotador, he tenido que dejar de hacer dips y casi cualquier cosa de empujón me molestaba. Vale, vamos a lo de ahora. Tengo muchos objetivos diferentes. Lo de la cervical ha sido una cosa puntual, sé que me acompaña, pero en todo lo que estoy haciendo ahora, para mí no existe. No me doy cuenta hasta que hago este tipo de apoyos en cabeza. ¿A qué le voy a dedicar tiempo? Pues a una molestia que realmente me ha hecho parar en múltiples objetivos, que me molesta, que hasta cuando cerraba tarros me daba molestias, etcétera, no podía girar el brazo, etcétera. Y el tiempo es limitado, tanto por trabajo como por entrenamiento, etcétera. Lo que pasa que es verdad que es un muy buen point y a lo mejor aquí está lo de la gestión de la incerteza, ¿no? ¿En qué momento ese cuello va a lo mejor representar un cisne negro en otra ocasión o no? Entonces, ¿qué es? ¿Es un escoger tus batallas en ese 80-20 hacia tus objetivos o es un coger tu eslabón débil y hacer que sea menos frágil en pro de un sistema general mucho más fuerte? Y no sé, pues no lo sabes. Y ahí está este libro tan chulo del desorden, ¿no? Que dices todo esto. Ahí está el ¿Qué hago? que no lo sabes. Porque es impresible. ¿Qué hago aquí? Estudios de cuello. Ana, ¿tú cómo lo ves respecto a tu rodilla, como todo esto que hemos puesto ahora? ¿Crees que lo puedes volcar en tu escenario? Sí, o sea, no sé, yo es que cuando la rodilla peta, pues me olvido de todo en la vida y es 100% a eso, hasta que lo consigo y luego empiezo a volver a llenar con otras cosas. Pero porque es más dramático, pues no puedes andar, pues te da igual todo, o sea, te pones a trabajar de todas las 1000 maneras que puedas, a echarle las horas que haga falta o te deje y a sacar todo, porque te da igual sacar 1000 cosas que tenías, porque no tienen sentido si no construyes, o sea, si no vuelves a tener esa bien. Entonces, es un poco así. Claro, pero sí, o sea, yo lo veo... El impacto es grande. Claro. No es a lo mejor como las cervicales de Aroa, que dice, pues a mí en mi día a día no me molesta, ¿sabes? A ti si no puedes andar, claro, no te queda otra que centrarte en eso. A veces también es difícil, ¿no? Pero, o sea, lo lógico desde fuera sería, porque seguramente estés haciendo cosas como muy exigentes, ¿no? En otro tipo de entrenos, que a lo mejor dices, ¿para qué haces eso si te duelen las cervicales cuando apoyas la cabeza? Pero claro, dejar de
andar un camino, que tienes ahí tus objetivos y que vas hacia adelante para ponerte a hacer rehab de cervical, pues es un poco duro, pero bueno, quizá hay que poner ahí importancia en la base y luego ir creciendo. También es verdad que a veces, o sea, si haces eso es un camino muy lento y a veces también necesitas un poco de motivación para seguir haciéndolo, ¿no? Sí, eso yo creo que si tuviera... Hay que encontrar el equilibrio. Si encontrase como un objetivo en el cual el uso de las cervicales fuera molesto, pero en el día a día no me da nada de molestias, fue porque el otro día me dio por hacer el tipo de cabeza y... Claro. Está. Sorpresa. Claro. De hecho, yo ni siquiera pensaba que fuera a tener problemas. Fue más tardíamente, pues que a lo mejor tú te piensas que a veces hay estructuras que ya sabes que se fortalecen de forma transversal cuando vas entrenando, pero a lo mejor pues no es lo suficiente como para pues, tolerar eso, ¿no? Porque al final cuando estás aprendiendo a hacer el trípode en cabeza, a veces no haces bien la distribución de fuerza equidistante, lo dejas más en la cervical, porque es como la cabeza y tal. Pero bueno, yo creo que es eso, que no me motiva porque no hay nada ahora en mi entorno, ni dolores de cabeza, etcétera, que me llame la atención. Pero, sin embargo, sí que creo que por ser una zona sensible, típicamente sensible, no estaría además en algún momento abordarlo pese a que no me dé problemas en la actualidad. Sobre todo si tienes un historial previo, diría yo. Porque si ya tienes un historial de algún tipo de molestia, no es lo mismo que si dices, pues, yo qué sé, voy a fortalecer el codo, que nunca me ha pasado nada en el codo, pero claro, por si acaso, porque como la gente suele hacer en el codo, pues voy a hacer curl de bíceps y tríceps hasta que tal. No, o sea, en tu caso concreto sí que hay, claro, sí que hay un pequeño historial, sí que hay unas pistas de, oye, hay algo aquí que no está bien. Ahora no lo estás utilizando, ok, vale, pero ahí, si en algún momento por lo que sea le llega más carga, más volumen, más intensidad o lo que sea, pues que pete. Entonces, ahí hay que jugar con ello. Claro, es un poco, o sea, hilado con antifrágil, pues eso, cuando cometes un error y aprendes de él, ¿no? O sea, y te haces antifrágil en ese sentido porque dices, vale, casi me peta el codo, pues a lo mejor es que mi codo está un poco frágil, ¿no? Voy a fortalecerlo y tal. Pero es verdad que si nunca te ha pasado nada en el codo, probablemente lo último que se te ocurra es poner fuerte el codo, a no ser que ya hayas pasado por todo y digas, ¿qué me queda? Mi codo, ¿sabes? Y ya está. Mira, bueno, volviendo a conceptos de antifrágil, precisamente, si no te ha petado nunca el codo en no sé cuántos años de entrenamiento, lo más probable es que no pete. Claro. Claro, porque ha pasado la prueba del tiempo, ¿no? Entonces, claro. Pero no seamos como el pavo, quizá un día os peta. Claro. Es verdad, puede ser un problema del pavo, es verdad. De hecho, hay una pequeña historieta con respecto a esto, al término de fortalecer una estructura que no sabías que podía necesitar ser fortalecida hasta que peta. Y bueno, está en Jiu-Jitsu, en los dedos de los pies. Hemos tenido que aprender por las malas, pero es algo que no se te ocurre nunca decir, oye, pues igual tengo que fortalecer los dedos de los pies. Claro. Y por situaciones... Ese es uno de los problemas de los cines negros, que no los puedes predecir. Entonces, Exacto. Tú dices, te apuntas a Jiu-Jitsu, desde luego yo jamás hubiera pensado que se me iba a dislocar el dedo del pie. O sea, es lo último que se me había ocurrido, que me va a explotar el dedo, ¿sabes? Yo habría pensado, pues no sé, a lo mejor una lesión de codo, ¿sabes? O de rodilla, yo qué sé, algo más que diga relacionado con las llaves o con lo que haces en Jiu-Jitsu. Pero no que por apoyarte en el tatami te vaya a petar el dedo del pie, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que realmente el tuyo no fue el único caso. Hubo más gente que también tuvo molestias con los dedos de los pies. Lo que tuyo fue el cisne negro. O sea, lo tuyo fue el exacto, fue el outsider. Pero eso no quita que no pueda pasar. Entonces, ahora que ya tienes el conocimiento, ahora que ya se ha visto dónde eres frágil, pues lo que efectivamente, es decir, y no soy yo. El colectivo, o sea, quiero decir, yo caí para que el colectivo de yoyiteiros sea más antifrágil. Entonces tenéis que aprender de mi error y fortalecerlo. Como dice el autor, que hace una oda a todos los emprendedores caídos, una oda a todos los emprendedores caídos en Jiu-Jitsu. Gracias
por demostrarlo. Necesitamos que se emprendan un montón de cosas nuevas, que es lo que dice Taleb en el libro. Necesitamos que haya un montón de empresas nuevas para que las que se hundan veamos por qué se han hundido y tratar de mejorarlo para que mejoremos todos el nivel de manera equitativa. Sí, aunque si no me pasa a mí todo mejor, ¿vale? O sea, prefiero no También. ser la única frágil, pero vale. Bueno, justamente con los dedos de los pies, es verdad que de manera general es algo que está como muy atrofiado, ¿no? Por el tema de zapatos, o sea, que la gente tiene muchos problemas de eso. Lo que pasa es que la gente pues luego no se expone a cosas como el jiu-jitsu o ciertas cosas, pero en cuanto haces algo, si no estás acostumbrado, te duelen. Sí, bueno, y que la Exactamente. gente llega a niveles extremos de que te duela de andar, o de, ¿sabes? Sí. O de correr, Sí. o no sé, Sí. de un día de turismo y acabas con la planta del pie muerta que no puedes. Pues eso viene todo Sí, relacionado. de hecho, eso se puede ver con los juanetes. Es el mejor ejemplo que puedes ver al respecto. Y Sí. es la gente con juanetes tiene los pies increíblemente débiles e Claro. increíblemente susceptibles a cualquier tipo de estímulo. Esto, bueno, en mi caso concreto fue una experiencia personal porque yo tengo juanetes y cuando empecé el entrenamiento fue una de las cosas que más pecaba, a pesar de andar mucho descalzo y todo, que esto pues se habla mucho que para la salud del pie es muy buena, pero cuando ya tienes deformado el pie, cuando ya ha ocurrido el suceso y ya se ha visto la fragilidad, la gente por lo general tiende a ignorarla, cuando lo que tienes que hacer es entrenarla, que es lo que estamos diciendo todo este rato realmente, pero es eso, o sea, cuando se habla de los pies, es que la gente no le presta atención, incluso cuando hay dolor, la gente tiende a ignorarlo, a tapar los ojos y a mirar hacia otro lado. Pues igual lo que tienes que hacer es fortalecerlo, igual lo que tienes que hacer es volverlo antifrágil, volverlo un punto muy fuerte. Exacto, o sea, ya tiene que ser una lesión muy aguda para que la gente se vea comprometida a rehabilitar, cuando debería ser en cualquier caso, ¿no? O sea, Porque puedes evitarlo, puedes decir, vale, pues no hago este movimiento o tengo zapatos aún más... Me pongo unas plantillas. Claro. Sí, o ¿para qué, no? Sí, total. Y a veces también, bueno, pues el entorno que tengamos, ¿no? No, esto ya no se arregla, esto es así, es que tienes los tobillos hiperflexibles. Claro. Esto lo he visto en casos de personas que se ven hacia adentro, que igual es así, ¿no? Pero pues puedes fortalecer la musculatura antagonista para que esa flexibilidad no se te lleve hacia una población excesiva, etcétera. Sí, o es genético, ¿no? No, si tus padres también lo tienen así, tu hermano, claro. Uh-huh. Ya, como si no pudieras incidir. A lo mejor el efecto que tienes es poco, pero si tienes margen de maniobra, ¿por qué no? Alivia, claro. Esto en las enfermedades autoinmunes, bueno, en muchas enfermedades, ¿no? Pasa mucho. Bueno, ya está, tienes que aprender a convivir con dolores crónicos, con autoinmunes, etcétera. Y yo entiendo que algunas realmente no van a tener un proceso de regresión hasta volver a salud, pero hay muchas que sí, y aunque a veces sean métodos agresivos, si tú de una diabetes puedes pasar a una no diabetes o diabetes mediante una dieta muy agresiva, al menos tener la opción, ¿no? En plan, igual no lo quiero hacer, pero como ni siquiera se presenta, la persona se queda huérfana de solución, es como ya está, esto es lo que hay, y a veces no es que se victimicen, es que por el desconocimiento y la confianza en referentes que no son malos, pero no son competentes, por decirlo de alguna forma, pues ya está, ese es el techo de tu vida. Está siendo muy buena, ¿eh? Taleb es más malo. Podemos hacer honor a Taleb y hablar mal directamente de todo el mundo. Me gustó mucho una cosa que dijo Fran, que además es que le dije a Fran y dije, es verdad, y cada vez que hablaba del libro a personas digo, el autor está todo el rato enfadado. Es que odia a todo el mundo y no tiene pelos en la lengua, ¿sabes? O sea, le da igual todo. Sí. A mí eso me gusta. ¿Sí? No, tío, yo parto un poco de que al final la mayoría de la gente no es mala. Sí, hay gente con intereses, pero la mayoría de la gente simplemente es o ignorante o saturada. No en general, yo sé que es por las risas. Pero que me gusta partir de ahí, porque si no, me volcaría, si no pensas así, me volcaría en las teorías conspiranoicas que te cagas. Entonces, si pienso más en la ignorancia de las personas, también pues, miro con más bondad a la gente que hace mal las cosas. Sí. Bueno, pues eso, que al final creo que nos podemos beneficiar de la antifragilidad, ¿no? Como seres humanos y orgánicos. Creo que hay, no sé en qué capítulo era, lo he mirado antes, porque de esto obviamente no me acordaba, pero había no sé si en el capítulo 3 o por ahí, que compara un gato con una lavadora
Sí. Pues eso, que la diferencia entre un gato y una lavadora es que el gato se beneficia de los estímulos y la lavadora no, ¿no? O sea, que lo orgánico puede ser antifrágil y lo material ante un estímulo pues se rompe, o sea, frágil. Sí, solo puede ser robusto. Claro, como Como mucho puede mucho. aspirar a robusto, sí. Sí, Sí, al pero final el ser nosotros... humano es el mejor ejemplo de antifragilidad. Ujú. Sí, lo puedes ver no solo en la evolución, que también habla de eso, sino en general de lo que estábamos hablando ahora de rehabilitar lesiones. O sea, rehabilitar lesiones es dar los estímulos que puedas tolerar para que los tejidos sean cada vez más fuertes. Pues eso, Mm. lo mismo. Pues Y sí. también en enfermedades que no tienen por qué ser lesiones físicas, sino enfermedades autoinmunes o cosas así como estaba hablando Aroa, también se puede aplicar a eso. Sí, o sencillamente resfriados que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Ujú. Sí, hay Sí. Bueno, y que los sistemas de vacunación son así. O sea, que de eso no se habla, pero eso no. O sea, te meten la dosis que puedes tolerar para que tu cuerpo luego pueda combatir al bicho entero. Pues eso. Las vacunas iniciales eran así, ahora ya Bueno, son sí. algunas diferentes. La idea de vacunación era así. Ya, tío. Nomenclatura. Pero sí, bueno, ahí entraría también el tema de la iatrogenia, que es interesante Ujú. también Sí. para tratar. Verdad que le mete mucha caña a la medicina, pero porque es un caso súper visible al final, el tema Sí, yo creo que sí. del intervencionismo, ¿no? Pues eso también. Pero me gusta también, hace una pequeña concesión, llegado un momento, que es que también los médicos están en una posición en la que se ven un poco forzados, ¿no? A intervenir. ¿Cómo me va a venir un paciente Mm. y no le voy a dar nada, absolutamente nada? ¿Sabes? Luego se muere y es culpa mía. Entonces también es Ya. como tienen esa parte de verse forzados a intervenir y sobremedicar y demás, que ya no es tanto esa intromisión de las farmacéuticas y demás, que también está ahí, obviamente. Toda la formación extra de los médicos viene de las farmacéuticas y se nota un huevo. Pero que también es esa parte, ¿no? De el cómo se siente el médico de no hacer nada, aunque realmente sea lo que tiene que hacer. Sí, es difícil porque a nivel objetivo, o sea, cuando lo miras desde fuera te pueden cuadrar los números, ¿no? De decir, no, es mejor, o sea, si no haces nada hay más gente que se beneficia, que si se lo haces a todos, porque entonces un porcentaje, no sé qué. Pero claro, luego a nivel individual, tú estás ahí y es difícil, o sea, no querer probar Claro. algo, no sé, complicado. También Sí, ahí- entiendo que de nuevo hace una crítica al sistema. O sea, este hombre es así. Claro. Entiendo que critica lo macro, ¿no? O sea, igual si No, el al sistema final, estuviera montado de otra manera, los médicos podrían optar por otras opciones. No lo sé, porque es que en realidad hoy en día, o sea, yo hace mucho tiempo que no voy al médico, entre otras cosas, porque es un coñazo. O sea, primero porque vas a tu médico de cabecera, que como mucho te esculta y te da una pastilla, o sea, es que como máximo. Y si tienes suerte, a lo mejor te da cita para un especialista de aquí a meses X. Entonces, si ese es el procedimiento, pues no sé. ya. O sea, entiendo que lo critique. Si este es el sistema que hay. Claro, a lo mejor si fuera de otra manera, pues los médicos podrían obrar de otra manera también. No sé. Claro, también cosas que pasan, ¿no? Por lo que comentábamos antes también con lo de la diabetes, es que tú vas al médico, me duele X, y como con suerte te dice, te pasa esto, a veces ni te dicen nada y solo te dicen tómate este medicamento, Sí. pero claro, al final ahí lo suyo realmente es que te explique qué crees que tienes y diferentes formas de tratarlo, porque a mí si me dices, oye, no tienes por qué tomarte esta medicación, a no ser que te encuentres fatal y solamente es para que te sientas mejor, realmente tu sistema inmune se va a encargar de todo, como mucho en tantos días si no has mejorado, vuelves. O sea, no te dan esa opción de decir, oye, puedes probar Sí. por una vía natural de que tu cuerpo trabaje solo y se cure y ya está, en unos días vas a pasar unos días mal y punto. O lo que decíamos con la diabetes, oye, también tienes esta opción, puedes probar a hacer dieta cetogénica. No te la dan, sino que directamente, nada, tómate esto, punto. Esto es lo mejor para ti, esto es lo más rápido, es lo que la industria farmacéutica no vende y ya está.
Claro, por desgracia Eh, tampoco creo que el público en general esté preparado para que le digas, no, tienes que hacer dieta cetogénica durante toda tu ya, vida, ¿sabes? Sí. O sea, ya. creo que les es más fácil a lo mejor pues tomarse una pastilla o lo que sea y ya está. Sí, Sí, o no, la porque Claro, realmente conclusión tampoco lo sabes. O sea, es que tampoco tenemos la prueba de médicos que son los dioses de la sociedad, porque es lo que son aquí, al menos en España es lo que son. O sea, un médico es un dios, es el que tiene la razón absoluta y el que sabe todo. Pero tampoco tienes a los médicos recomendando estas cosas. Entonces, realmente no tienes idea de saber Ya, si este sistema o funcionamiento pues, es mejor o peor. Que sí, que obviamente pues esto no quiere decir que lo vayas a implementar y que la gente lo vaya a recibir con los brazos abiertos, porque creo que todos aquí hemos tratado de mejorar la vida de nuestra gente cercana, tratando de hablar con ellos y todo, y no suele funcionar. Pero no. a lo mejor si se lo dice su Dios en la tierra, pues cambia la película. Claro, porque ellos ya. tienen un título y nosotros no. Y ya está. No, pero yo quiero Pero, pensar que la mayoría de médicos, quiero pensar que ellos quieren ayudar, o sea, que ellos han estudiado lo que Sí, han sí. estudiado sí, porque quieren ayudar a la gente, ¿sabes? Digo yo. Mm. Entonces Sí, entiendo que habrá médicos que a lo mejor se sientan frustrados porque no pueden hacer más. O sea, si es que tú vas a consulta y tienen 5 minutos para verte, tampoco hay mucho que puedas hacer en 5 minutos, entiendo. sí, de hecho la mayoría de médicos privados, así que lo ves ahora un poquito más actualizados y tal, es gente que estaba frustrada con la seguridad, o sea, trabajando de funcionarios y se lo han dejado al final, Sí, porque por ahí no podían hacer nada realmente. claro. Pero, pero sí, también volviendo un poco al tema de lo de pues, los medicamentos y demás, que también es una parte que comenta en el libro que me gusta, que es que el hecho de que, pues sí, no te explican que puedes hacer dieta cetogénica, te dan la pastilla, pero tampoco, bueno, o la dosis de insulina, pero tampoco te hablan de los efectos secundarios de estar metiéndote picos de insulina, Sí, picos de glucosa, picos de insulina, picos de glucosa constantemente durante toda sí, tu vida. Toda tu vida lo sí, que eso te es quede de verdad. vida, porque te la va a cortar por cojones. O sea, Sí, de todo eso no te hablan tampoco, solo te dicen, pones con esto ya tiras y ya está. Entonces, no sé, es una parte bastante fea de la medicina, que se centran solo, o sea, glorifican mucho los beneficios, pero no hablan nunca de los perjuicios. Todo eso se queda claro. siempre escondido a un lado, que no pasa nada, o sea, todo lleva normalmente un beneficio y un perjuicio, hay que hablar las cosas y que la gente pueda también decidir, oye, pues yo prefiero hacer esto, prefiero hacer lo otro. Sí, aparte de cómo actúan los medicamentos, ¿no? Si te tomas dos, en Claro. plan de qué consecuencias negativas puede tener, pero claro que lo puedes calcular más o menos si tienes un catálogo limitado de esto, pero que como se ha ido tanto de las manos y hay tantísimos medicamentos, claro, es imposible que tú sepas lo que la gente ya a ciertas edades se toma ahí 13 Sí, pastillas. O sea, Claro. los efectos negativos de combinaciones entre esas 13 cosas es que no, no no, puedes ni llega un momento en saberlo. que es incalculable. Mm. Totalmente. Mm. Bueno, nos hemos ido un poco del tema antifrágil, ¿no? Sí, sí, porque bueno, está un poco eso ligado era el tema de... con la Suele incapacidad pasar. de la tolerancia a no tener soluciones, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, en este contexto que estamos hablando, la fiebre creo que sí que es un síntoma o un signo que, no sé cuál es la palabra, que expresa el cuerpo, pero que no es nocivo a no ser que lleguemos a ciertas temperaturas. Y creo que esto sí que es una cosa que saben los médicos, porque yo entiendo que eso, que bajo su ignorancia igual no recomiendan la keto, porque bajo su figura de autoridad a ellos no ha llegado que eso sea útil. Pero hay cosas que sí se saben y al no dar la explicación de la fiebre está bien y hasta que no llegue aquí este medicamento no es necesario, al revés, vas a empeorar el proceso de curación, hace que no entiendas el proceso y simplemente te limitas a obedecer que si hay fiebre, debo tomarme esto, ¿no? El hecho de no comprender los procesos te hace cada vez más ignorante y más dependiente de la respuesta, la solución que te den. Y antes de divagar más, una cosa que también me gustó muchísimo, no sé cómo relacionarla, simplemente la voy a sacar, es el tema de la cocina, ¿no? Que hablaba como no es que hayamos estudiado los sabores y de repente hayamos hecho cocina exquisita, sino que hemos ido juntando cosas, han salido cosas exquisitas y luego hemos descubierto sabores, especias, etcétera, en esa dirección, ¿no? Igual que el ensayo-error y por casualidad hemos descubierto muchas cosas útiles y no nunca, pero sí pocas veces, con un estudio dirigido hemos encontrado grandes soluciones tecnológicas o de medicamentos. Está el típico ejemplo ese que yo siempre cuento del superglue y los posits, que querían hacer el pegamento más fuerte del mundo y consiguieron un posit y se hicieron millonarios con los Claro. posits.
Sí, no recuerdo el ejemplo de la cocina, pero entiendo que ahí hablará un poco del factor aleatoriedad, ¿no? Como que el hecho de que algo tenga cierta aleatoriedad, pues eso, como que sin quererlo ni beberlo voy mezclando cosas y con el Claro, tiempo van saliendo platos que luego son de alta cocina. eso es. El caos es opcionalidad al final. En cambio, si quieres Claro. hacer un estudio de quiero llegar a tal sitio desde este punto, lo más probable es que no lo consigas. O sea, cuando es todo tan caótico, es muy difícil que, como dice Aroa, con un estudio dirigido llegues exactamente a donde querías. Es muy Claro, complicado. claro. Mm. Lo veo un poco como, vamos a ver los outcomes de la vida y en los outcomes de las cosas que nos interesan, vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Que esto fue como lo de la quimioterapia. En plan, gente que de repente estaba mejorando la leucemia, a ver, ¿qué les ha pasado a esta gente? Ah, que se han expuesto a cámaras de gas. Pues no sé, gente que, pues esto, ¿no? Las zonas azules, gente que no se puede. A ver, ¿qué hace esta gente? ¿Qué les pasa? Más que al revés coger Exacto. un tipo de gente, exponerla a un ambiente y ver si dentro de 80 años son longevos o no. Claro. Está guay. Sí, sí. Pues, ¿Más cositas que bueno, digáis de este ¿Alguna libro? cosilla en la que no hayas estado de acuerdo con Taleb? Ya no me Que hayas acuerdo de dicho, cuál es. Sé que La verdad tenía es alguna que cosa que he sí. apuntado, en plan a lo bueno, aquí se ha pasado un poco y no ha hablado de las excepciones y al que le gusta ser tan meticuloso. Pero es que no sé, está en alguno de estos posits. Ya no sé cuál. Pero bueno, en general me gustaba mucho. De hecho, me A gusta mí que también. haya libros que me generen discrepancia, ¿no? Como, bueno, esto sí, ¿no? Mm. Yo no sé si ha habido, bueno, es que no recuerdo, tendría que volver a leerme el libro entero, pero creo que no hubo muchos puntos en los que dijera, "Buah, aquí no estoy nada de acuerdo". Tampoco es un libro del que supiera algo. O sea, no sé si me explico. Los temas Ya, de los que habla no es algo de lo que yo pudiera rebatirle ideas. Ya, Entonces, no te puedes poner a debatir de estadísticas si no claro, sabes de estadísticas. Sí, sí, claro, sí. claro. Esa parte ujú, ética como mucho. Ujú. Pero en general a mí me ha gustado mucho y de hecho creo que hay gente como que a lo mejor por lo tajante que es a veces le tiene un poco de tirria, pero a mí no me parece, o sea, me parece tajante, pero luego siempre tiene matices y siempre Mm, hace hincapié en lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando habla del caos y habla de la mm, aleatoriedad y todo eso, él mm, es, yo creo que se entiende que no dice caos absoluto y aleatoriedad absoluta y que, ¿sabes? Anarquía, no. Él dice ciertas dosis y cuando habla de superar estímulos para hacerse antifrágil, siempre dice, pues, problemas que sean resolvibles, ¿sabes? O sea, no, creo que siempre va con matices. Y luego también cuando habla del intervencionismo, hace un apartado hablando sobre qué quiere decir. O sea, que la gente no piense que él está en contra de la intervención como término absoluto, sino en ciertos claro. casos y con ciertos, mm. ¿no? Cogido con pinzas. Entonces yo creo que, pues eso, que a lo mejor es muy tajante, pero todo lo que dice tiene sentido y yo he aprendido un montón. Sí. Pues ya está. No sé qué más cosas así. Bueno, sí que me llamó la atención, y eso es algo que también se me ha quedado, que tampoco es que digas, buah, súper aplicable a mi vida, pero como que aprendes a verlo en sitios, es ¿cómo lo llama él? La no linealidad de la fragilidad, cuando habla de que Ah, no es lo mismo un impacto de una roca de 100 kilos que 100 impactos de, ¿sabes? Cuando habla de eso. De que sí. no es lo Ujú. mismo hacer una repetición de peso muerto con 100 kilos que hacer 10 repeticiones de peso muerto con 10 kilos. Que el impacto no es el mismo. Que no es acumulativo, ¿no? Eso me pareció muy chulo. Buen Sí, point. al final, para muchas cosas en la vida necesitas cierto estímulo, cierta intensidad del estímulo para poder alcanzar un feedback positivo. Mm. Sí. Y una cosa que me gustó y no me había planteado, pero sabes la ley de Pareto que hemos hablado muchas veces, 80-20, ¿no? Que decía que en general los sistemas se están decantando hacia un 99-1. Y bueno, él ponía buenos ejemplos y yo me planteé a ver si se me ocurrían más ejemplos que no fueran los de riqueza y los de tráfico, que son justo, o del Internet, que son los que pone, en los que yo también estoy viendo eso, ¿no? 99-1. Y no sé si se os ocurre alguno, porque a mí no se me ha ocurrido ninguno que sea un poco así. Mm.
La verdad es que me he parado a pensarlo. No. Claro, es que los que dices son muy buenos, pero son los que te vienen a la mente, ¿no? Las webs, Claro, el 1% de web, 99% de webs que nadie ve. Tráfico, sí. Claro. Es que se aplica mucho eso a tecnologías de la información, sobre todo. Sí, libros también lo pintura, ¿no? dicen. Sí, libros también, sí, en tema de También narrativa. lo exacto. Mm. Mm. Sí, sí, quizá también con el mundo del arte también pase, probablemente. Todo lo que Mucho esté artista que no llega. masificado, puede ser. Sí, Puede ser, puede ser. Todo lo que esté en extremista. exacto. Sí. Total. Esos conceptos también están guays. Mm. Y luego también habla del menos es más, que aquí somos mucho de more is more, pero también habla del less is more. Entre otras cosas, para diferenciar lo que él llama como ruido y señales, ¿no? Creo que es así. Y aprender a diferenciar un poco, pues eso, para ver la causa de algo, ¿no? Aprender a separar el ruido de la señal. Creo que eso está Sí, guay la y eso sí que es información, sí. aplicable a tu vida. O sea, por ejemplo, antes me he acordado de esto ahora cuando estabas hablando de la fiebre y ahí me he acordado, pues a lo mejor la fiebre es una señal, ¿sabes? De que algo va mal. O el dolor es una señal de que algo va mal. Y a lo mejor calmarlo no es la solución, estás como omitiendo información que te está dando tu cuerpo, ¿no? Ujú. Rollo, si yo qué sé, te haces un esguince en el tobillo y te duele, pues a lo Sí, mejor la tomarte un ibuprofeno inflamación, no es la solución, ¿sabes? O claro. sea, estás paliando el dolor, pero ¿y qué? El daño sigue estando. Mm. Pues sí, no sé, en general a mí me pareció un libro muy guay. Mm. Y Sí, a hoy mí que lo he también. retomado me ha gustado mucho. A mí también, como conclusión, está muy guay. Sí. El apartado técnico, mega técnico, ¿os lo habéis leído? Yo no. Yo todavía no tengo algo No pendiente. recuerdo A mí nada, me creo quedó. que lo leí. Pero... Yo creo que también lo leí, pero no se me quedó nada de nada. Que cuando él mismo ya dice apartado Sí. ultra técnico, solo para gente muy técnica que sepa muchos. No soy esa gente, no pasa nada. Otra cosa. Sí, no pasa nada. Pues no sé si alguien más tiene algo que decir o podemos ir cerrando ya, ¿no? Llevamos una horita. Sí, creo que podemos ir tapando y como hicimos la última vez, si queréis podemos aquí hablar de los libros que nos gustaría poner, porque si luego hacemos una lista infinita de libros, ¿cuáles os gustaría leer? Tanto sean los que ya propusimos la última vez, que teníamos una selección maja, chiquita, como alguna cosa nueva que hayáis dicho, ay, mira, ahora ha salido uno que no estaba en la lista y me gustaría mucho y la podemos proponer en el grupo, obviamente con opción a que alguien sume una idea, pero dar ya como una pequeña base de opciones. Yo creo que no, yo creo que si se vuelve a proponer la tabla rasa lo votaré. Ya, Sí, yo votaré ese también. Tabla rasa, compórtate estaba también, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, Compórtate. Behave, ese lo estoy terminando yo. ¿Alguno Pero más? no queríamos, o sea, pasar a unos menos densos o seguimos. No, creo que lo que hemos concluido es que si hacemos uno denso, más tiempo. Vale. Sí, eso seguro. Sí, que va a ir el tiempo de espera, digamos, va a ir en función del libro. Sí. Vale. A mí el que me gustó, que me recomendó Carlos de Town, y lo empecé, pero lo dejé para con es el de Piensa rápido, piensa despacio, que además Daniel Kahneman lo cita varias veces, también Steven Pinker en algún momento. Es como, ¡ay, qué buen mashup tenemos Sí, pero aquí con Steven esto! Pinker lo odia. Ya. Sí, lo odia mucho. Podemos pasar de a la tabla rasa y así vamos de enemigo a enemigo, ¿sabes? Hacemos un enemy to lovers. Sí. Yo tengo que decir que me leí el de Pensar rápido, pensar despacio hace muchos años,
pero yo lo recuerdo como uno de los libros más infumables que me he leído nunca. No sé si fue en Hemos mi tenido época esta de vida o conversación qué. y yo estoy en desacuerdo totalmente. Sí, lo sé, pero es que, no sé, sí. o sea, yo para mí, o sea, Antifrágil me resultó menos infumable, que no digo que no tenga mucho material útil, ojo, no se malentienda, pero Sí. que para mí fue como muy denso de leer. Yo no lo recuerdo tan denso, o sea, no, de hecho no lo recuerdo nada denso, pero igual, no sé. ¿No? El momento en el que te lees, como Sí, Aroa de sí. 2023 ha empezado los dos, decir que de los dos Antifrágil me parece más denso. A ver, Bueno, Antifrágil lo pondré. es denso, ¿eh? O sea, Sí, Sí, ese yo lo tenía pendiente. también, guay. ¿Hay alguno más que se os ocurra? Estoy mirando a ver qué tengo A mí, aquí. mira, Luego- hay uno que me leí hace tiempo, que creo ¿cuál? que ha mencionado Aroa, el de Deep Work. Sí, Yo me justo lo iba a leí- decir. A mí me gustó. Yo No me sí. importaría echar un repasito y como tener un ratito Yo para igual. comentar. vale. Vale. Yo no me lo he leído, pero Pablo sí, así que como si me lo hubiera leído. Te hago un resumen. Vale, Pues, guachis. pues yo Bueno, creo ya que con tenemos. eso ya tenemos. Sí, hay bastante para Sí. elegir. Tampoco pongáis Muy bien. demasiadas opciones, que cuanto más hay para elegir, más difícil es. Sí, Ya. Coto. como la otra vez, ¿vale? Propondré en plan votar solo dos, porque si no al final acabamos en el Sí. superempate de Sí. voy a leer todos bien. Sí. Yo propondría 3 o 4 y ya está. O sea, no más. Sí. 3 o con mucho 4. Y la primera vez teníamos muchos, teníamos como 12 o así, estaba Sí. todo súper dividido. Y luego a remate, ya te digo, tampoco mucha gente no se sumó mucho, así que ponemos estos 4 y si alguien quiere sumar algo que le apetezca, pues lo sumamos también a la votación. Muy Vale. bien. Pues a ver, Muy bien. stop recording. Pues nada.